¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Descalzi, vengo de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, Sudamérica, si hay que aclarar más. Y estoy haciendo mi intercambio, siendo que estudio el profesorado de música en la Argentina. Vine acá a la UJI y tuve la posibilidad de estudiar materias de 3 grados. El grado en comunicación audiovisual, grado en maestro y maestra en educación infantil y en educación primaria también. De hecho, creo que una de esas materias fue muy espectacular porque la pude cursar en valenciano. De hecho, estuve aprendiendo valenciano en el Centro de Aprendizaje de Lenguas y es súper enriquecedor el hecho de aprender otro nuevo idioma, que encima el catalán, bellísimo. Así que el hecho también de poder hacer un intercambio y desarrollar un intercambio, creo que cae de maduro el hecho de que es súper importante tanto como para una persona como para una comunidad poder vivir en otro país completamente distinto, porque sí, vos decís, Argentina, España, súper similares. No, no. Y menos comunidad valenciana, así que es súper enriquecedor desde el punto de vista tanto del idioma como de lo que es cursar en esta universidad, que por ahí, sí, mi universidad es bellísima y es súper grande, pero acá la gestión es distinta, el cómo se desarrolla la materia es muy diferente, entonces es súper enriquecedor el hecho de vivir y pasar por todo eso, porque te configura el cerebro de una manera completamente distinta, así que es muy espectacular. Otra cuestión súper importante que considero que es muy lindo de haber hecho este intercambio es el hecho también de compartir con otras personas y de hecho de otros países, de que por ahí es muy triste de decir que muchas veces nos une lo malo, lo que cada quien está pasando en su país. Es muy feo encontrarnos en ese punto, pero al mismo tiempo entender de que después se puede construir algo juntos para, en base a eso malo, poder hacer, che, la verdad yo no quiero esto. Así que hay que hacer algo por eso. Y siendo como futuro profesor, invitar tanto a ustedes como a las personas que yo conozco en el ámbito educativo a hacer lo que es un intercambio, porque no puede ser, y me cuesta mucho entender de que sea básicamente un privilegio el hecho de poder ir a otra escuela, a otro país, a otro continente, a cursar algo tan hermoso y tan bello como puede llegar a ser eh, lo que es la educación, que sí sí, escuelas hay en todo el mundo, pero tu docente está solo ahí, tu director está solo ahí y tu sistema de gestión es solamente ese. Y ya cambia un montón de escuela a escuela, imagínate si te vas a otro país. En este momento es un privilegio, pero creo que tendría que, la verdad, ser algo mucho más próximo para todo el mundo.